Vuelve César Laje a Collins y con él conversamos, como no, de las últimas novedades del caso Negreira-Barça. Vamos con ello. Hoy estamos de nuevo con César Laje, estamos enfrascados en el tema Negreira que nos está acaparando la atención y hay novedades que hay que atender porque ha habido sobre todo una intervención por parte del Ministerio Público, de la Fiscalía Anticorrupción esta semana, también otros temas que comentaremos, pero principalmente eso y por ahí vamos a comenzar. César, bienvenido, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy me robaste ahí una media horilla aquí, que estoy un poquillo enfrascado con el trabajo y la verdad, hablar del asunto y sobre todo aclarar aspectos de la instrucción y sobre todo abrir un poco los ojos. Yo entiendo que a la gente, la verdad, esto le suponga un poquillo farragoso, pero bueno, por lo menos vamos a intentar explicarlo de la manera más fácil posible. Sí, la gente tiende a generalizaciones, a sacar conclusiones que no son, coge un detalle y lo toma como la globalidad, no sabe realmente ni a quién se están refiriendo, es decir, por eso intentamos aclarar en estos espacios estas cuestiones. Vamos a comenzar con lo primero, vamos a ver. La semana pasada la Fiscalía Anticorrupción hizo un pronunciamiento y una solicitud más bien a la Audiencia Provincial para que se retirase el delito de cohecho. ¿Cómo lo ves? Lo que hace la Fiscalía es adherirse al recurso de apelación que presentan las partes investigadas. Creo que hay 3 recursos de apelación, uno del Fútbol Club Barcelona, otro de Bartomeu, otro de Sandro Rosell y creo que también de la defensa del Fútbol Club Barcelona, es decir, 4. Lo que hace la Fiscalía es adherirse a ese recurso de apelación para que recurran el auto de cohecho presentado por el juez Aguirre, creo que en el mes de agosto. Ellos consideran, en base a los recortes de prensa que he leído, de que Negreira no es funcionario público y en eso se basan. Yo creo que el tema es que se adhieren a un tema parcial de los recursos. No creo que se adhieran a la totalidad de los recursos presentados por la defensa, porque yo creo que las peticiones de las defensas son un pelín más grandes. Esto quiere decir claramente que tenéis que tener una cosa muy clara. Ahora va a resolver la Audiencia Provincial para ver si se enjuicia el hecho por cohecho o no. Yo estoy con muchas ganas de ver qué decide la Audiencia Provincial de Barcelona, porque claro, aquí todos nos llenamos la boca diciendo no, es que no es funcionario público, ¿vale? Hay la tesis de que no es funcionario público y hay la tesis de que sí es funcionario público. ¿Qué pasa? Que tú ahora, a cualquier jurista que esté viendo esto, a cualquier persona que dice que son expertos en derecho, yo le digo una cosa, que se lean lo siguiente, que se lean primero las leyes, que son la Ley del Deporte y los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol, solo esas 2 cosas. Que se lean jurisprudencia, que se lean la sentencia de febrero del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del tema de las cuestiones prejudiciales sobre el Calciopoli. Y después que se lean una sentencia muy bonita de la Audiencia Provincial de Madrid de septiembre de 1922. ¿Y qué conclusión sacan? Porque tan defendible es la tesis de que Negreira no es funcionario como también la tesis de que es funcionario. Y aparte que se estudie en la doctrina del artículo 24.2 del Código Penal. Hay una sentencia muy buena de Conde Pumpido del año 23 que explica sobre empresas creadas en los organismos públicos del año 57 que pasaron a ser de capital privado, público-privado, que las personas que ejercían esa función en esas empresas son funcionarios públicos. Y una vez que se lean todo eso y que lo analicen, que vengan aquí a tu canal o que vengan a donde quieran y que saquen unas conclusiones. Claro, porque es que a mí me causa gracia que digan, no es funcionario público, ¿vale? ¿En base a qué? ¿O es funcionario público? Yo les estoy desgranando todo el auto de cohecho de su señoría. En cualquier caso, que la gente, es que hay mucha gente en redes sociales que ha interpretado erróneamente que la petición, el recurso de la Fiscalía pues determina que no hay cohecho. O sea, no, esto es una petición de la Fiscalía. Claro. Para que... A la Audiencia Provincial de Barcelona. La Audiencia Provincial, ¿vale? Entonces, será la Audiencia Provincial la que tenga que resolver si es lo que dice el juez Aguirre, que, por tanto, que sí que existe cohecho y que hay una función pública por parte de los miembros del CTA, o si es lo que dice la Fiscalía, pero tendrá que resolver la Audiencia Provincial igual que resolvió la personación de Real Madrid, ¿no? Que también se ha fallado en favor de Real Madrid. Es decir, ¿lo puedes explicar? O sea, es lo mismo. Claro, es evidente que ahora tiene que resolver la Audiencia Provincial. Si decae el cohecho, va a haber un auto de sobreseimiento sobre la figura de Joan Laporta
Y va a seguir la investigación sobre el delito de corrupción en el ámbito deportivo del 286 bis.4. La tesis de fiscalía, yo, en cierta manera, una vez analizado y tal este fin de semana, yo lo entiendo. Vamos a ver, Fiscalía presenta denuncia en mayo y el delito principal es el delito de corrupción en el ámbito deportivo. Fiscalía ya recurre también el auto de prescripción en septiembre o en octubre del juez Aguirre, con lo cual Fiscalía sigue el criterio de que considera de que el delito sobre el que se tiene que ser enjuiciado es el delito de corrupción en el ámbito deportivo, porque ve más complicado el hecho del cohecho, sobre todo en el funcionario público. Pero es que estamos hablando de temas tan técnicos que nos juntamos aquí 10 juristas, ya sea del prestigio, porque aquí hablan de prestigio. El prestigio, ¿qué lo da el prestigio? Pues un buen jurista es el que obtiene la verdad y que va a los juzgados a pelear para sacar nueva jurisprudencia. Eso es un buen jurista. Pues que vengan aquí 10 juristas y que defiendan una tesis y defiendan otra, porque las dos son defendibles, el hecho de considerar funcionario público. Yo solo leo una frase, porque voy a leer para que vean que yo aquí no estoy inventando nada. Leo una frase solo de la Audiencia Provincial de Madrid, de la sección quinta, de septiembre del 22, a un recurso del juzgado de Pozuelo de Alarcón. Dice, es claro que la Real Federación Española de Fútbol ejerce funciones de notorio interés general y de carácter público por delegación con una trascendencia que supera con creces a una entidad privada. Yo leo esto y ¿qué condición me tiene la Real Federación Española de Fútbol? Claro, aquí ya no estamos hablando del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también tiene su propia resolución apoyando esta tesis, sino hablamos de, como has dicho, de una... La Audiencia Provincial de Madrid, septiembre de 2022, sección quinta, que es literal, estoy leyendo literal, fue con el tema de los audios de un periódico muy conocido y que presenta a la Real Federación Española un recurso diciendo que eso era un secreto confidencial porque es una empresa privada, y la Audiencia Provincial de Madrid dice que es una entidad de interés, con notorio interés general y con carácter público. Es un tema tan técnico que antiguamente los filósofos y los juristas antiguos como Bartolo decían que era le llaman la teoría de la cuestión para el amigo. Es decir, es una teoría filosófica que cuando son temas tan similares tiene que decidir la Audiencia Provincial sobre la cuestión de si es funcionario público o no. Con lo de Bartolo van a hacer chistes los usuarios, te aviso. Pues mira, te digo el nombre del expresidente de Barcelona. Te digo el jurista medieval, se llama Bartolo de Sosoferrato. Era un jurista que estudié cuando estudias filosofía del derecho y es una teoría que cuando decían que es una materia, en este caso, muy difícil de interpretar, pues utilizaban la famosa cuestión para el amigo. Pero por eso mismo sorprende, César, que un tema tan, me refiero a cohecho, un tema tan técnico como el cohecho, como el dirimir si es cohecho o no es cohecho, o sea, si es función pública o no es función pública, donde hay legislación hacia un lado y hacia otro, legislación, bueno, jurisprudencia hacia un lado y hacia otro, al final esto lo tenga que decidir un jurado. Es que es sorprendente. Precisamente si hay un delito que no debiera juzgar un jurado, por lo que me estás explicando es porque son cuestiones técnicas que se le escapa a un jurado. Un jurado puede determinar si el acúmulo de pruebas determina si es culpable, si es inocente una persona, pero claro, resolver sobre un tema jurídico cuando son, ignorantes jurídicos, la mayoría, yo primero, pero entonces, eso cuesta entenderlo. A mí es un delito que yo lo borraría, es una opinión personal, yo lo borraría del enjuiciamiento de una ley de tribunal de jurado. Pero claro, es mi punto de vista. Porque en este caso, si aquí se enjuicia y se pone a debate el hecho de si es o no funcionario público, no nos ponemos de acuerdo, gente que estamos todos los días con las leyes, imagínate gente lega en derecho, pero bueno, es una cuestión técnica. Pero lo que tiene que quedar claro es que va a resolver la audiencia. Yo estoy con muchísimas ganas de leer ese auto. ¿Cuánto suele tardar la audiencia en resolver esto? La audiencia puede tardar 6-7 meses, pero esta instrucción va rápido. Calcula lo que tardó en el auto del tema de la personación del Real Madrid. Creo que tardó, no fue mucho. Creo que se presentó septiembre, octubre, estamos a febrero, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses. Vale. Y ya te digo, estoy súper, como jurista tengo muchísimas ganas de ver el auto. Y vuelvo a insistir, si decae, persiste la investigación por delito en corrupción. Claro, otro de los temas, si cae el cohecho, se mantiene la corrupción deportiva. Es decir, aquí estamos hablando de los mismos hechos y lo que determina si es cohecho o si es corrupción deportiva es si es el sujeto cumple función pública o no. Ya está.
Ya está. Claro, a mí la gente me critica de que yo digo una cosa y que digo otra y tal. Es que si el derecho fuera una ciencia exacta, yo tendría magia. Es decir, yo cada cliente que me entrara por la puerta le doy a un botón y ya tengo la resolución. Y eso es imposible. Es decir, yo siempre desde el primer momento, a mí me sorprendió el hecho del tema del cohecho. Me sorprendió, pero una vez que yo leo los recortes de prensa, que leo todo lo que me mandáis y tal, la tesis es muy defendible. Tú coges la tesis, ves que está basada en jurisprudencia, te estudias el artículo 24.2, lees jurisprudencia del delito de cohecho de funcionario público y dices, ostras, pues esta tesis es defendible. Y claro, y ver la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y ya te genera, dices, ostras, pues es una... ¿La menciona en el auto el juez Aguirre esta sentencia? No. Ya, es que lo de la Unión Europea sí, pero esto no lo recordaba. No. Él cita varias sentencias del Tribunal Supremo. Una es sobre todo es de un ponente de un juez muy liberal, que es Cándido Conde Pumpido, un jurista de un nivel espectacular, sinceramente. No vamos a poner en duda quién es ese señor, que además la curiosidad es que fue juez aquí de Carballeño. Y con lo cual tú la lees y dices tú, ostras, es que ves que la tesis es defendible, como la otra tesis, porque hay mucha jurisprudencia también de la tesis que dice que funcionario público no puede ser aquella persona que ejerce una acción delegada de una empresa pública privada. Es que, claro, las dos tesis, hay jurisprudencia, con lo cual estoy con una impaciencia para saber la decisión, porque va a ser un auto muy, muy trabajado. Sin duda. Supongamos que no. Entonces, y tiraríamos por la vía de la corrupción deportiva, que ahí ya no excluimos ahí al jurado. Es decir, ahí ya no hay. Sí, ahí iría por un PO, ahí iría por un procedimiento ordinario. Excluyes de la ecuación a Joan Laporta como investigado, y que es la persona que se incluyó a mayores como investigado con el auto de cohecho y con el auto de prescripción, lo quitas de la ecuación, sigues con el resto de personas físicas investigadas y sigues con el resto de persona jurídica investigada. Vamos a comentar, que no hemos comentado, el tema de la prescripción. Es decir, no solo la Fiscalía pide que se excluya el delito de cohecho, la imputación por cohecho, la investigación por cohecho a Laporta, sino que también por el tema de la prescripción. Aquí me ha sorprendido el texto de la Fiscalía. Y no soy jurista, pero me sorprende lo que dice. No soy jurista, pero tengo sentido común, o creo. Y a mí yo no entiendo lo que dice. O sea, porque aquí está aquella figura. Vamos a explicarlo. La prescripción, ¿cómo se determina? Explícalo tú. La prescripción en un delito continuado se determina desde la comisión del último hecho del ilícito penal cometido. Es decir, teóricamente, según los autos y según lo existente, el último 2018. pago, estamos hablando de 2018. Hasta 2008. Tú aplicas al ser un delito grave que se está penado con te vas al 133 del Código Penal y consideras que son 10 años para atrás. 2018 más 10 son 2008. Yo considero que todas las personas que realizan el ilícito penal del 2008 tendrían que ser investigadas. Yo vamos a ver, yo me baso en el artículo 133 del Código Penal y me baso en la petición de penas que están solicitando para las personas físicas. Si la pena es superior es una pena grave, en este caso se trata de pena grave en base al 133, es evidente, son 10 años, con lo cual a mí me sorprendió, pero vamos a ver qué decide la Audiencia Provincial. Vamos a ver. Dime, perdón. Vamos a ver lo que decide la Audiencia Provincial y yo en los dos aspectos estoy con unas ganas de ver porque como jurista a mí es un tema que me apasiona, sobre todo por el hecho. A mí me da igual aquí los colores, yo siempre lo digo. En mi despacho profesional es imposible que haya un concurso ideal o un concurso medial de 4 delitos. Y yo aquí tengo que estudiar blanqueo de capitales, tengo que estudiar administración desleal, falsedad documental, corrupción en el ámbito deportivo y cohecho. Yo aquí en este tema estudié 5. Es más, lo que comentaba con el micrófono atrás, que estoy planteándome sobre todo ver la posibilidad de hacer el doctorado en el delito de corrupción en el ámbito deportivo porque he estudiado muchísimo. Me he estudiado toda la jurisprudencia que hay en España, me he estudiado una tesis que se le he mandado a Tomás muy buena de la Universidad de Alcalá, me he estudiado 2 monografías de 2 autores que son bastante importantes, que son Anarte Borrallo y Romero Sánchez, son 2 juristas muy importantes y con lo cual es un tema muy interesante. Además, es curioso porque es muy incipiente. Es un delito que fue incorporado al Código Penal en el año 2010. Para nosotros es muy reciente. Quiero comentar con respecto a la prescripción, lo que has comentado, llegaría hasta 2008 si se admitiese el delito continuado, con lo cual... Si quitas el cohecho ya no, ¿eh? Claro, es decir, el mandato de Laporta llega hasta 2010,
Pero aquí hay un tema que sí que te digo, cuando hablaba del sentido común me refería a lo que voy a citar ahora, y es que en su pronunciamiento la Fiscalía discute el concepto de autoría adhesiva que mencionaba el juez, ¿vale? En el sentido de que todos los presidentes estaban haciendo la misma, digamos, una misma actividad, ¿vale? Vale. Entonces, dice el escrito, dice, duda de que esa comisión, de esa acción por parte de los presidentes tuviera relación entre ellas. A mí eso me deja pasmado. Dice, es que sin que haya el más leve, sin que haya el más leve indicio de que hubiera un acuerdo, connivencia, convenio o concierto entre los dirigentes del Fútbol Club Barcelona, entre sus presidentes. Pero vamos a ver, pero ¿cómo va a pretender alguien desde el mero sentido común que hay 5 presidentes? Bueno, me meto ahí a Núñez porque lo están mencionando todo el mundo. Pongamos 4, a los que se remite la causa. 4 presidentes que estén realizando unos pagos, no se interrumpe esos pagos y no hay una continuidad, no hay un conocimiento. Alguien se cree que un pago a un vicepresidente del CTA, en conocimiento de los 4 conocían, vamos, los 4 reconocen conocer los pagos. A un vicepresidente del CTA no había o sea, que no había una comunión entre los presidentes, pero por favor, es que me remito, digo, al sentido común. Que eran actividades independientes. Y además la teoría adhesiva estableció un contacto con Negreira independientemente de lo que hizo el anterior, por favor. Y la teoría adhesiva la une la persona jurídica. Imagínate persona jurídica X, que el director es el mismo y la actuación es igual. Es que la teoría adhesiva te la une la persona jurídica, que es la misma, porque los pagos son realizados por la persona jurídica. La diferencia del caso Osasuna al caso Negreira es el sujeto activo de la realización de los pagos, porque aquí los pagos son efectuados por la persona jurídica. Las transferencias son realizadas por la persona jurídica, a diferencia del caso Osasuna, claro está. Que el caso Osasuna es, yo, directivo del Barcelona, mando una transferencia desde mi cuenta al segundo del CTA. Yo como persona física, pero en este caso las transferencias eran de la persona jurídica, es decir, quien realizaba las transferencias era, vuelvo a insistir y perdonar que sea tan repetido, es la persona jurídica. Y ahí está la teoría adhesiva. La teoría adhesiva une las personas jurídicas con las personas físicas, que son todos los presidentes que desarrollaron esa supuesta actividad, esa presunta actividad ilícita durante los años del mandato. Lo que fuere, por eso digo que yo discuto la coherencia de este pronunciamiento de la Fiscalía, lo que fuere. Vamos a ver la audiencia, Javier, la audiencia. Sí, pero yo ya no entro en términos jurídicos, César. Yo digo que lo que fuere lícito o ilícito, que puede ser lícito, pero lo que fuere que hiciese las distintas presidencias del Fútbol Club Barcelona con respecto a este hecho, era lo mismo. O sea, era la misma acción. No estaban pagando por cosas diferentes, no estaban pagando sin conocimiento de que el anterior también lo hacía. Es decir, era una continuidad de un hecho, lícito o ilícito. Lo que no me puede decir la Fiscalía es que no hay evidencias de que ese hecho no hubiera un conocimiento y fueran hechos independientes. ¿Pero cómo van a ser hechos independientes? Es un delito continuado. Es que es un delito de continuado de libro, pero vuelvo a insistir, es derecho. Esto no es matemáticas. Para mí es un delito continuado de libro. Lo que estudiamos en la parte especial de derecho y en la parte general. Es un delito continuado de libro. Sí, César, pero es que cuando ves cosas así, porque yo lo del cohecho, se puede entender, desde una perspectiva abierta se puede entender. Es decir, que quedan 2 tesis y que puedes defender una o puedes defender otra. Bien, pero es que cuando tú ves una frase como esta, que te está diciendo que esto eran cuestiones independientes y que no está certificado y que entre ellos hubiera un conocimiento. Vamos a ver, aquí puedes intuir de una forma bastante evidente, a mi modo de ver, en mi opinión, una cierta intencionalidad. Y estamos hablando, que lo quiero recordar, estamos hablando de un ministerio público. Estamos hablando de un ministerio público. ¿De quién depende? ¿De quién depende un ministerio público? Es público. Bueno, ¿no? ¿A quién hay duda de que es público? Lo dice la Constitución. Es fácil, vas a la Constitución y ya sabes quién elige el fiscal general del Estado. Sí, lo ha dicho hasta el presidente del gobierno, de quién depende el Ministerio Público. Es decir, entonces, claro, cuando ves cosas así, pues te tienes que poner en alerta. Yo como jurista... Hecha como esta frase, con esta intencionalidad. Entonces,
Leía un tuit el otro día de Tomás, que no ha estado aquí porque tiene un compromiso profesional y no ha podido, ineludible, pero veía un tuit de Tomás que decía algo así como: es bastante infrecuente que la Fiscalía se adhiera a las defensas durante la instrucción, dice, pero es insólito ya que emitan un comunicado. La Fiscalía no solo hizo esto, sino que emitió un comunicado público para la prensa. Esto es insólito, no se ha visto. ¿Por qué hace eso la Fiscalía? Entonces, claro, empiezas a atar cabos con cosas que están pasando en el orden extrajudicial, con el orden político, y te hace pensar más. Es que son ellos los que se meten en el charco, no eres tú el que está sacando las conclusiones. Es imposible no sacar ciertas, cuando menos, conclusiones o cuando menos ciertas sospechas de que esta acción de la Fiscalía está en correlación con hechos que están sucediendo fuera del ámbito jurídico y sí en el orden político. Es imposible no establecer. Yo, Javier, yo te excluyo de eso. Como jurista, no te metas tú ahí. No creo en la teoría de la conspiración, con lo cual yo me tengo que basar y estudiar los autos. Tengo mucha gana de ver los autos de la Audiencia Provincial de Barcelona, que vamos a ver. La gente tiene muy claro que van a ser estimatorios a las defensas, pero yo quiero verlos. Yo soy como Santo Tomás de Aquino, quiero tocarlo para verlo, es decir. Insisto, Tomás, que yo no te, ahí, Tomás, César, que no te quiero meter ahí y no quiero que entres tú, porque no te compete y no te haría bien. Y digo, no tienes por qué, no tienes por qué. Es una impresión, pero yo quería dejar clara mi opinión, ¿vale? Yo soy catalán, yo sé qué relación hay entre Laporta y ciertas personas, pero que la gente busque a ver con quién tocaba la guitarra Laporta en Cadaqués, en vacaciones, es que no se pueden sacar más que, o cuando menos da pie a pensar mal. ¿Vale? Y ya está, ahí lo dejo. No quiero... Volvemos al orden jurídico. El otro día, vamos a ver, Laporta tiene un despacho jurídico importante en Barcelona. Yo entiendo que es un buen abogado, ha trabajado mucho de abogado, según mis conocimientos y conocidos en Barcelona. Y yo el otro día me extrañó cuando dice que la ampliación de la instrucción la pide el Real Madrid Club de Fútbol. La ley de enjuiciamiento criminal se modifica el artículo 324 en el 2020 y lo saben perfectamente todos los que hemos llevado procedimientos penales, que el 99,9% quien solicita la ampliación de oficio de las instrucciones son los jueces. Yo te puedo decir que he llevado a lo largo de mi carrera profesional más de 100 penales o 100 y pico y temas a veces mediáticos, y la instrucción siempre la ampliaba porque muchas veces en temas muy complejos, en temas de libertad de agresión sexual, en temas de homicidios y tal, es muy complicado en un año hacer una instrucción y sobre todo en juzgados. Con lo cual la solicitaba el juez y ninguna de las partes nos oponíamos. Y después, sobre todo, ¿qué aprovechaban? Después aprovechaban la atenuante de las dilaciones indebidas. Claro, si tardas 3 años en la instrucción, pues puedes haber... Pero nunca he visto que una de las partes solicite la ampliación y las acusaciones. Yo nunca lo he visto, pero puede ser, ¿eh? Vamos a ver, el 324 te lo ampara, pero a día de hoy tenemos una particularidad. Queda un mes para que se cumpla el año del 324, con lo cual nadie solicitó la ampliación, que yo sepa a día de hoy. Yo no estoy en los autos. Digo que Laporta miente, o sea, simplemente, si no hay que buscar más. No sé si miente, yo no lo sé. Miente desde el momento en que el Madrid ya ha confirmado que ellos no ha desmentido a Laporta y ha dicho que ellos no han hecho ninguna petición, es decir, que ha mentido, o sea, se la ha inventado, no sé por qué, pero César, igual que ha mentido, y esto es oficial, cuando el juez le ha dicho que las famosas cajas rojas, esas que hizo en aquella comparecencia para aclarar el tema Negreira, pues no correspondían a lo que le estaba diciendo. Eran informes que no tenían que ver con la causa. Y el tío se presentó ahí a decirle al mundo que esos informes eran por los cuales habían pagado los 8 millones a Negreira, los 7 y pico millones. Era mentira. Yo no lo hubiera sacado a la palestra. Yo veo que el FC Barcelona está haciendo una defensa muy buena en el procedimiento, es decir, tiene 2 profesionales como la copa de un pino, igual que las personas físicas. Está siendo un procedimiento muy apasionante y sobre todo con mucho nivel jurídico, es decir, tú ves a veces cuando se filtran algún escrito, ves una riqueza jurídica que la verdad es que da gusto estudiar este tema porque aprendes muchísimo, porque es que es una riqueza jurídica tanto de las defensas como las acusaciones. La defensa, yo ya te digo por dónde va a ir en el hecho del 286 bis 4, por el numerus clausus del sujeto activo de la corrupción pasiva. Lo tengo claro. ¿Qué pasa? Que vuelvo a insistir, hay una monografía muy buena que hay varios autores que se decantan por la tesis mayoritaria de ampliar el tema del sujeto activo de la corrupción pasiva a toda aquella persona que interviene en la competición. Con lo cual, ojito, es decir, son 2 temas tan técnicos
que tengo una ganas inmensa de ver los autos, incluso como si hay un sobreseimiento, quiero ver el auto en el que se basa, porque mucha gente me pregunta, es que tú sabes en tu fuero interno que va a ser una solución. Yo a día de hoy me decanto más porque haya una apertura de juicio oral, me decanto muchísimo más. Tengo dudas, lo que tú dices, tengo dudas del tema de funcionariado público, es decir, las dos tesis son muy defendibles, quiero ver la audiencia provincial que decide, y si sigue por la corrupción en el ámbito deportivo, yo creo que el juez va a solicitar el numerus apertus y va a determinar que puede ser cualquier miembro que forme parte de la competición. Y después ya tema de actividad. Para aclarar, porque claro, hablando de números clausos, igual la gente no lo entiende. Vamos a aclarar. Lo que César se refiere es a que en el caso del delito de corrupción deportiva, ¿quién lo puede cometer? Exacto, lo que especifica la ley es quién puede cometer ese tipo de delitos. Y en principio, según la literalidad de la norma, pues lo circunscribe al colegiado, al árbitro. Es un árbitro, es un árbitro José María Enrique Negreira, esa es la cuestión. Y tú dices que hay una tesis que lo amplía a todos aquellos que pueden... Hay una monografía de Anarte Borrallo y Romero Sánchez en una tesis de la Universidad de Alcalá que se interviene, que dice que puedan intervenir todas las personas que puedan intervenir en la competición deportiva. Es la tesis mayoritaria. Pero vuelvo a insistir, es un delito tan reciente y tan nuevo que solo hay 2 sentencias, que el otro día se lo decía yo a Tomás, estábamos hablando. Hay la sentencia de la Audiencia Provincial de Pamplona y la sentencia del Supremo de 1014/2022, que es el famoso caso Osasuna. Con lo cual, es tan poca la jurisprudencia y es un delito tan joven que, a ver... ¿Sabes qué pasa? Por eso la gente, cuando aquí cada uno tira para su lado, ¿no? Acabamos de ver una entrevista de Javier Tebas en la que el subdirector del Mundo le preguntaba que qué pasaría si ahora mismo el Barcelona realizase esos pagos. Y Tebas contestaba, pues que se le abriría un expediente y sería descendido de categoría. Ahora mismo. Es decir, si ya ha sucedido algo gravísimo, ya ha sucedido algo tan grave como para que si sucede ahora, desciéndese de categoría. Y si no desciendes de categoría, ya lo hemos explicado 1000 veces, es porque pues, se actuó, a mi modo de ver, de forma intencionada, pues para que ese delito prescribiera. ¿Vale? Entonces, ya hay un hecho grave cometido por Barcelona que la instrucción está comprobando, lo que está demostrando la instrucción es que había por parte de José María Enrique Negreira una capacidad para influir total en los colegiados. Te lo están admitiendo, te lo están diciendo los propios colegiados. Este hombre tenía poder y además ejercía influencia sobre el colectivo. Eso es lo que está quedando claro en la instrucción, lo cual es importantísimo. Cuando el juez dice que el delito de cohecho, dice, las pruebas ya las tenemos. Falta dirimir si se admite el cohecho o no, o sea, la función pública, pero las pruebas ya las tenemos. Es decir, lo malo, la acción grave ya la tenemos. Y ahora estamos solo dirimiendo aquí aspectos técnicos, César, por eso te digo que es un poco la impotencia ante la prescripción. Pero para mí es muy divertido. Sí, para ti es muy divertido, pero yo entiendo, pero entiende al aficionado la impotencia cuando ya estamos... Es que todo se reduce no a si han cometido una fechoría o no, que la han cometido, sino a simplemente, sí, el cohecho, si la figura del vicepresidente del CTA es pública o no, o si puede considerarse colegiado o no, o sea, a cuestiones absolutamente teóricas y que no remiten a si esta gente ha cometido una fechoría o no, que la han cometido. Es decir, porque, repito, tenían que estar en segunda. Entonces, claro, la impotencia es decir... Si hay un auto de sobreseimiento, Javier, como jurista no puedes decir que la ha cometido. Es decir, son presuntos a día de hoy. Y yo quiero que quede claro una cosa. Esto no va de un Madrid-Barcelona. Esto es un procedimiento judicial. Esto no es un Madrid-Barcelona. Es que aquí la gente cree, si hay un sobreseimiento, gana el Barcelona, y si hay una condena, gana el Madrid. Esto no gana. Esto lo que gana es el fútbol en España, sinceramente. Y es un procedimiento penal. Que hay que el fútbol ya ha perdido. El fútbol ya ha perdido. El fútbol está tocado. Desde el momento en que ha habido una prescripción deportiva. Ahí el fútbol ya ha perdido. Y es lo que yo quiero también aclarar a la gente. Es decir, que no os creáis que porque se considera o no función pública al vicepresidente del CTA o porque se considera o no un árbitro al vicepresidente del CTA, han dejado o no de cometer, repito, un acto pues que es muy grave. Que eso no es lo que está aquí en cuestión. Está en cuestión una cuestión jurídica. Una cuestión jurídica. Entonces, claro, ¿por qué es importante esta cuestión jurídica? Porque en función de si hay sentencia o no,
luego la FIFA entrará. Si condena o no, la FIFA entrará. Pero, claro, da para sentirse impotente, que todo se tenga que referir, todo esté supeditado a un hecho tan técnico y no a los hechos. Es que al ser tan joven el delito del 286 bis 4 es tan joven y el delito de cohecho es tan técnico, porque es que es muy técnico, es que vamos a ver, vuelvo a insistir, el tema de funcionario público no, es que tú ahora vas a sentencias del Supremo y yo este fin de semana, que he tenido tiempo, me he bajado 10 o 12 de la condición de funcionario público a todos aquellos que desarrollen una actividad para una empresa público-privada. Es decir, es que hay un montón de empresas públicas privadas en España, muchísimas. En todas las comunidades autónomas hay un sinfín de ellas. Por ejemplo, el ejemplo claro, un abogado cuando ejerce el turno de oficio. Pregunta a la gente, es fácil la pregunta, ¿está ejerciendo una función pública, sí o no? Porque yo no soy funcionario, pero yo cuando ejerzo mi trabajo como abogado de oficio, yo estoy ejerciendo una función pública, porque a mí quien me paga es la Xunta de Galicia y estoy delegando de atender jurídicamente a esas personas por delegación, por orden de la Xunta de Galicia, de una administración pública. Con lo cual, yo en ese momento sí que entraría dentro del delito de cohecho del 24.2 de funcionario público. Y no estoy en el BOE ni nada. Porque nosotros cuando juramos el cargo de abogados tenemos que hacer un escrito en el que ponga que no tendremos cuestión de competencia con la administración pública. Con lo cual, yo no soy... Es que en ese momento sí estoy desarrollando. Por poner un ejemplo burdo que se me acaba. Sí, yo creo que en nuestro caso, sobre todo, es aún mayor lo de la consideración de árbitro del vicepresidente del CTA en la medida en que forma parte de un cuerpo arbitral y es él el que decide sobre ellos. Es el que ejerce una influencia absoluta sobre el árbitro. ¿Vale? Lo que está certificando es eso, que ese hombre tenía la capacidad de influir determinantemente sobre los colegiados. Entonces yo creo que en ese caso sí que se va a admitir, creo. Me encantaría, tengo una gana inmensa de que lleguen los dos autos, del recurso de la prescripción y del auto y el recurso del tema del cohecho. Muchísimas gracias. Unos flecos sobre el tema que también han salido esta semana pasada, la incapacitación el juez ha determinado que, o los peritos, en este caso, atendiendo a la opinión de los peritos, el juez ha considerado apto de manera negrera y, por lo tanto, pues tiene condición de imputado. No queda eximido por su enfermedad de estar imputado. ¿Esto qué implicación tiene? Porque esto... Eso tiene la implicación de que, bueno, cuando vaya a declarar se pueda acoger a su derecho de no declarar, a no declararse contra sí mismo y contestar a alguna pregunta o a todas las preguntas. Cambia bastante la situación. ¿Qué hará su defensa? Yo creo que va a declarar. Porque tiene un antecedente que le condiciona bastante, que es la inspección en una administración pública, en este caso la inspección de Hacienda que tuvo y lo condiciona bastante. Yo creo que va a declarar. Quien determina la capacidad de obrar suficiente para que una persona sea en este caso investigada en la antigua ley de enjuiciamiento criminal imputada antes de la modificación, lo determina el informe forense de los forenses, de los psiquiatras en este caso, adscritos al juzgado de Barcelona. Es decir, yo puedo presentar como defensa documentación indicando que debido a mi salud tengo Alzheimer, etcétera, etcétera, pero que después quien lo decide es la prueba objetiva en este caso, que es los forenses adscritos al juzgado. Vale. Por terminar, hay unas declaraciones, las famosas declaraciones de Raku de Laporta, que se despacha aquí diciendo, bueno, de todo. Un poco menos dice que el juez va a sobreseer el caso, que no... Puede ser, ¿eh? Javier, sí. Ser. Bueno, pero dice cosas que no son, como que diciendo que el juez no ha encontrado ningún indicio, tal. Bueno, no nos está diciendo eso el juez Aguirre. No se está diciendo por ahora. Es que vuelvo a insistir, la gente se olvida de que es un delito de mera actividad. Que se lean el fundamento jurídico 45 de la ley 1014/2022. Es que la gente opina, pero es fácil. Yo, a quien quiera, en privado, yo le facilito documentación. Y después se pasa eso, que saquen su conclusión. Cuando Jaume Roures, que no es un cualquiera, o sea, no es un agente ajeno a este escenario. Es decir, estamos hablando de la balista de Laporta, pero sobre todo estamos hablando de una persona que ha estado presente en el club vía TV3 Media Pro, ya digo, como avalista o como ya copropietario de un activo del mismo, porque ha comprado Barça Studios para palancas, ¿no? Para poder disponer de espacio salarial. Cuando él afirma ya en el último mes 2 veces que evidentemente se pagó
para influir en los árbitros, en la competición. La única explicación de Pagaba era para presionar e influir. Vaya, eso es indiscutible. Claro. ¿A este hombre no le pueden llamar a declarar? Evidentemente, lo pueden pedir las acusaciones, lo pueden pedir las defensas o incluso lo puede pedir el juez instructor. Tener en cuenta que ahora la instrucción va por el tema de la declaración de los investigados. Como estoy viendo, es que claro, yo tengo que sacar deducciones de lo que leo, porque es que yo no estoy en el procedimiento judicial. Yo creo que ahora la instrucción va con la declaración de los investigados. Va a pasar declaración Negreira primero y después irán a declarar todos los investigados, las personas investigadas. Y a partir de ahí entrarán las diligencias testificales y las periciales. Ya, y las periciales. ¿Y por qué decían esas declaraciones de RACU Laporta vuelve a repetir? Es que ya lo dijo Bartomeu, creo que en sede judicial, que esto comienza con Núñez y siempre se parte de Gaspar. Pues que aquí todo el mundo dice, esto fue en los 90, principio de los 90, todo el mundo, todos los presidentes están diciendo que esto comienza al principio de los 90 y siempre comenzamos en Gaspar. No entiendo. Yo lo que entiendo es que, vamos a ver, Joan Laporta estará asesorado por sus letrados y sus letrados le indicarán de que hay la posibilidad de que decaiga el cohecho y si decae el cohecho, la figura de investigado de Laporta también decae. Es decir, habría un auto de sobreseimiento sobre la figura de Laporta. Teóricamente, eso le dirán sus juristas y en eso estará, en esa tesis estará. Él es, como vuelvo a insistir, es un buen jurista, ha trabajado mucho de abogado y con lo cual entiendo que él sabrá esa tesis. Pero vuelvo a insistir, yo quiero ver el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona. Quiero verla. Referido al cohecho, dices, y a la prescripción. Sí, quiero verla. Y una vez que la vea, pues ya quedará el panorama más fácil y quedará el panorama sobre el 286 bis 4, que es el delito de corrupción en el ámbito deportivo. Y vuelvo a insistir, va a ser otro tema técnico. Es decir, va a ser un tema técnico a pelear por los juristas sobre el famoso numerus clausulus en numerus apertus. Pero vuelvo a insistir, la sentencia del Supremo del caso Osasuna es muy claro, y la leo para que vea la gente que delito de mera actividad que se consuma con el mero ofrecimiento o solicitud, y por tanto no necesita que se produzca el resultado para su consumación. Esto es literal del Supremo, que es el órgano supremo a nivel de tal. Y con lo cual es evidente que si toda la actividad probatoria cae en las diligencias, da lugar a que se demuestre que los pagos han sido realizados con la intención de obtener un beneficio en la competición, es suficiente. No tienes que demostrar que en el partido X el árbitro pitó un penalti o que el dinero iba destinado a los árbitros. Pero claro, después está el aspecto técnico, que es sobre el sujeto activo de la corrupción pasiva. Que claro, volvemos a insistir, es que aquí podemos estar hablando de este tema. Ellos pueden sacar monografías de numerus clausus y yo puedo sacar monografías de sí. En todo caso, bueno, yo creo que el juez Aguirre está muy firme en sus autos. O sea, tú lees los autos del juez Aguirre y no parece que esto no vaya... Ojo con un detalle que es importante, que creo que la gente se olvida. Si leéis entre líneas el auto de la Audiencia Provincial ya da a entender que los hechos pueden dar lugar a algún ilícito penal. Ojo, que la gente lo tiene muy claro. ¿Te refieres, perdona, César, al auto con respecto al último auto, al de la personación del Real Madrid? Sí, en el auto de personación del Real Madrid tú lees, en este caso creo que es el periódico El Español, me parece. A ver si me confundo, corrígeme. Yo solo pude tener acceso a la noticia. Yo leo la noticia y yo leo entre líneas, con lo cual entre líneas sí que la audiencia no descarta que los hechos sean punibles en algún artículo del Código Penal, con lo cual va a ser muy interesante todo, incluso si hay también vamos a ser claros, si hay un sobreseimiento sobre la persona jurídica, yo creo que tampoco decae la administración desleal, en este caso, la falsedad documental y el blanqueo de capitales. Yo creo que apertura de juicio oral me extrañaría mucho que no hubiera y ya te digo, para un jurista, la verdad, es apasionante porque estudia... Sí, yo te digo, yo no sé qué es peor, o sea, de cara a o desde el punto de vista de los intereses de Barcelona, si el cohecho o la corrupción deportiva. Yo el hecho de que, ya te digo, a mí me hace desconfiar mucho el hecho de que un jurado tenga que decidir sobre un aspecto tan técnico. Me genera muchísima inseguridad ese hecho. Entonces, yo no sé si es casi preferible la corrupción deportiva para que lo lleve un tribunal experto y que sea el que tenga que decidir al final y no un jurado. Sí, bueno, las dos, vamos a ver, a mí como penalista me encantan los tribunales del jurado porque ahí
haces una labor, tú tienes que explicarle al jurado todos los conceptos que nosotros estamos hablando aquí, tú en vista se lo tienes que explicar, tanto el Ministerio Público como las partes de acusación y aparte de defensa, tú tienes que demostrarle a personas legas en derecho la existencia o no de un delito. Es decir, sí, yo tuve la gran suerte... Son términos muy complejos, es que son conceptos muy complejos. Claro, el jurado no son Bartolo. Tú entiendes explicarle, yo por ejemplo tuve la gran suerte de tener 2 jurados, dos de ellos bastante mediáticos, y en uno explicarle una atenuante o un agravante a un jurado es complejo, Javier. Nosotros un atenuante y un agravante lo pillamos al vuelo, pero explicárselo, pero realmente yo las experiencias son majísimos los jurados porque te preguntan y le resuelven las partes, las defensas, las acusaciones, y es un procedimiento jurídico que es de tal riqueza que claro, que a mí las 2 experiencias que tuve fueron muy, muy positivas. ¿Qué pasa? Lo que tú dices, es más fácil que 3 magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona, gente con un peso jurídico bestial, que resuelvan sobre la condición de la corrupción en el ámbito deportivo. Es más, ya te digo, a nivel jurídico es la leche, es la leche. Pues aquí lo vamos a dejar y vamos a ver qué nos depara ya pronto la declaración de Negreira y nada, que seguro que va a dar mucho de comentar. Muchas gracias. Y una cosa, un detalle, que los autos no salgan un viernes a las 7 de la tarde como salió el comunicado, porque estás haciendo tu actividad de ocio y te empieza el WhatsApp, que eso es una maravilla. Y ya te digo, a la gente que dice que mi condición de aficionado y tal, esto es un tema para cualquier jurista que es muy enriquecedor. Sinceramente, os lo recomiendo porque es que empiezas a estudiar temas y dices, tú, hostia, es que me tengo que repasar la parte especial de lo que es un delito continuado, es que me tengo que repasar la parte especial, lo que tú dices, cuestiones tan técnicas que a nivel de conocimientos te enriquece muchísimo. Pues nada, lo iremos siguiendo y nada, hasta la próxima y muchas gracias por habernos hecho este hueco. El placer es mío, porque hablar de derecho es una cosa que me apasiona, la verdad. La otra, César. Un abrazo. Un abrazo. Se están discutiendo matices técnicos, jurídicos, pero pase lo que pase a nivel penal, el Barcelona cometió una infracción deportiva gravísima que debería haberle supuesto el descenso a segunda división.